Un medio conocido en un formato diferente. Somos la evolución de la radio. Radio Sónica. Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet. Muy buenas noches, luces y sombras de nuestra historia, con un nuevo tema de apertura, Charly García Funky, un temazo. Hoy vamos a hablar de un tema muy controversial que generó muchas polémicas en su momento y que aún hoy sigue generando las mismas polémicas, las mismas controversias. De hecho, la causa aún está abierta. El asesinato de José Ignacio Rucci, el secretario general de la CGT, antes también había sido dirigente sindical, secretario del gremio de Somisa, comenzó su militancia a mitad de los años 40, fue también parte de la primera resistencia peronista cuando el golpe del 55. Vamos a ir directamente a los hechos y después vamos a hablar con su hijo, con Aníbal Rucci, para que nos cuente, circunstancias especiales de ese momento, ¿sí? También vamos a hablar con Javier Garín, bienvenido. Buenas noches. Y con Pablo Martínez Samec. Bienvenido, Pablo. Buenas noches. Bueno, vamos a ir directamente al hecho y después vamos a hablar con Aníbal para que nos dé luz sobre esas circunstancias. Un hecho que vas a exponer en qué fue lo que sucedió para los que no lo saben, sí, y para refrescarle a los que lo saben, y después vamos a plantearnos una serie de interrogantes, ¿no? Sí. Que creemos que podremos develar algunos de ellos, por lo menos en el curso del programa, porque este es un hecho tremendamente controvertido y discutido, y que también, como todos los temas que venimos tocando en los últimos programas, la respuesta o la interpretación que se le da son parteaguas, ¿no? Ideológicos, en el debate político e histórico en Argentina. Sí, justamente por eso es que vamos a analizar bien este tema, porque todavía, de hecho, hay una causa que está abierta y los culpables no han sido, al menos no han sido castigados. La mañana del 25 de septiembre a las 12:10. ¿De qué año? Del año 1973. Gracias, Pablo. Rucci sale de su casa. Perdón, no era su casa, sino que estaba, ocupando esa casa de manera circunstancial, claro, porque él sabía dormir en el edificio de la CGT, pero tenía un domicilio y este era como un segundo domicilio, que si bien claro, no era una casa de él, era una casa que le prestaban con frecuencia. Exacto, y sí, que casualmente un militante de la FAP lo vio salir un día de esa casa y se dio cuenta que también dormía allí. Avellaneda 2953. Exactamente. Esto queda cerca de Nazca. Nazca, claro. Claro, es barrio de Flores. Exactamente. Bien. A las 12:10 de la mañana, él va a salir rodeado de su custodia y es abatido por una descarga muy violenta de balas, de armas largas. También le arrojan una granada que tanto fue así que sus guardaespaldas ni siquiera supieron en ese momento de dónde vino toda esa balacera, ¿verdad? Los comandos que realizaron este trágico evento se van a retirar por atrás de la casa hacia la calle Aranguren y van a abandonar el lugar. Y acá comienza, toda la controversia porque a raíz de quién se adjudica o quiénes fueron los los autores materiales e ideológicos de este suceso tan trágico, porque Rucci era uno de los leales a Perón. A mí no me gusta llamarlo como perteneciente a la burocracia sindical, sino que era perteneciente a la ortodoxia peronista, ¿verdad? Pero sí un leal a Perón, eso es innegable, y era parte el brazo comunicante que tenía Perón con los trabajadores. Y aparte era tan importante para Perón porque
digamos que el movimiento, los sindicalistas aseguraban para Perón el pacto social que era tan importante que él había armado Helder. Digámoslo así, Rucci era el hombre de Perón en la CGT. No Sí. era un hombre de la CGT con Perón. Era el delegado o, digamos, la persona que llevaba adelante la política de Perón y que le aseguraba el control de la CGT. Porque no olvidemos que él venía de un gremio cuyo hombre fuerte no era precisamente Rucci, sino Lorenzo Miguel. Lorenzo Miguel no gozaba de la confianza de Perón como sí Rucci. Rucci era el hombre que le respondía más Sí, era uno de los más fieles. directamente. Bueno, ya tenemos en línea a Aníbal Rucci, hijo de José Ignacio. Bienvenido, Aníbal, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, un honor, la verdad, tenerte con nosotros. Gracias a ustedes por llamar, muy amables. No sé si estabas escuchando algunas cosas, Aníbal. Buenas noches. Y te habla algo estaba Javier escuchando, Garín. el tema es que los escucho muy bajo. Ujú. A ver ahora. A ver si el Ahí, operador ahí. nos puede mejorar el volumen. Estábamos hablando, situando el momento de aquella mañana que se cumplieron 45 años, ¿no es cierto? Desde aquel hecho y tratando de recordar también y de situar la importancia que en ese momento tenía la figura de tu padre. Vos Sí, como... yo Sí. te escuché una parte que me pareció interesante, lo que dijiste, que era el delegado de Perón en la CGT. Sí. Es muy buena, no la había escuchado nunca, es muy buena definición, sí. Sí, vos calculás que cuando mi viejo le ofrecen ser secretario de la CGT, él lo primero que pone como condición sine qua non es que poner la CGT al servicio del retorno de Perón. O sea que ya de entrada, digamos, sí lo era el hombre de Perón en la CGT. Después eso fue tomando más fuerza a medida que el contacto con el general se fue siendo más fluido y mucho más más importante, ¿no es cierto? Pero también la CGT en ese momento llevaba adelante muchas de las tácticas que tenía el general Perón para su retorno al país. Y por otra parte tenía, más allá del papel político que él cumplía, digamos que era muy relevante en ese momento porque era el momento del pacto social, en que Perón impulsaba ese acuerdo entre el sector de la CGT. Tal cual. Claro, pero además llegó a tener una relación de mucho cariño con Perón, por lo que uno puede recoger en los testimonios. Yo también, lo que vos decís, también tengo entendido que era así, que mi viejo hasta le hacía chistes y tenía una relación más, llegó a tener una relación de mucha amistad, digamos, ¿no? Uh-huh. Que ya excedía, digamos, la representación de la CGT. Norberto Galazo señala en su biografía de Perón que tan solo 2 personas le vio él que le realizaran chistes, chanzas y se rieran con Perón. Uno fue Galimberti y el otro José Ignacio Rucci. Sí. Los únicos 2 que se le atrevían a hacerle alguna chanza porque el nivel de autoridad que tenía sobre la gente que lo rodeaba era muy fuerte. Sí, tenía que ver también con la presencia de Perón, ¿no? Yo estuve en varias oportunidades, tuve la suerte de muy chico de estar en varias oportunidades al lado de él, y era una persona que te inspiraba muchísimo respeto y no era tan fácil para uno, aunque te dé lugar, supongamos, no era tan fácil. Claro. Se ubicaba con la mirada, como mi papá. Sí, tal cual. No es como Pero ahora. Bueno, Y vos tantas anécdotas. El otro día me estaba acordando de una anécdota que era, a ver, si bien era política, en ese momento, política gremial, hoy no termina de ser una cosa muy graciosa. Que en un momento Ongaro, que era un hombre, vos sabés que era un hombre muy, como es muy fiel, muy de la iglesia, muy... Todo Sí. eso, quería hablar con Perón y Perón le dice a mi viejo, pero ¿para qué quiere hablar conmigo si él habla con Dios? Yo recuerdo que Ongaro solía andar con una enorme cruz en el pecho, ¿no? Tenía como una actitud muy mística, bueno, sí. Perón tenía este tipo de salidas que eran realmente muy graciosas y a su vez
que te daban un mensaje político detrás de todo, ¿viste? Claro. Vos fíjate que cuando dijo, por ejemplo, yo no sé si Paladino al final es el delegado o el delegado de Lanús. Claro. Y ahí lo mató, digamos, con Claro, eso, con lo esa mató. sola frase ya lo mató, sí. Y Galasso dice también, entre otros puntos, que la relación con Rucci fue tan intensa como creciente, que fueron aproximadamente 6 meses de interacción cotidiana y de mutua, tremenda confianza. Perón no era de dar confianza con facilidad, o ubicaba con su mirada las distancias que él a cada momento planteaba, pero con Rucci aparentemente fue totalmente diferente. Sí, se notó después después del lamentable suceso, Perón no era un hombre demasiado demostrativo. Dicen, no lo sé, dicen. Y fue en el velatorio de mi padre, fue 2 veces, después a Chacarita, después a la catedral, estuvo con nosotros, con su familia. Era sin duda un hombre que le había tomado muchísimo cariño a él. Se le atribuyen 2 frases a Perón que hablarían del aprecio, del cariño que le tenía a tu papá. Una en la cual dicen que dijo que era como el hijo que él no había tenido. ¿Vos sabés si eso es cierto? Dicen, mirá, sé lo mismo que vos. Dicen que sí, pero bueno, ¿viste cómo es que se dicen tantas cosas? Claro. Y la otra que le dicen, o sea, te estamos preguntando todo esto, ¿no? Para... Me cortaron las piernas. Sí, exactamente. Exactamente. Sí. Eso Tal cual. Él, yo sé que se enojó muchísimo. Mucho. Aparte tenía guardado un rol muy importante para mi padre en los proyectos políticos de gobierno de él, ¿no? Claro. Y sin duda eso fue un golpe directo a Perón. Yo creo que intentaron de alguna manera marcarle la cancha. Bueno, pero esto se vio después en varias cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando fue el tema, creo que eran 11, no me acuerdo, los diputados de la Juventud Peronista, claro. en el viejo Canal 9 le ponen las cámaras detrás de la cortina y le querían explicar a Perón lo que era el peronismo. Acuérdense cuando él dijo, bueno, el que no esté de acuerdo saque la camiseta, tal, un voto más, un voto menos, nosotros no nos hace nada. Ah, sí. Sí, no recuerdo. Fue muy famoso, y bueno, y ni hablar del 1 de mayo en la Plaza de Mayo cuando los expulsa, que si vos le prestes, yo no lo tengo más, pero yo tenía un cassette cuando existían los cassettes, donde cuando él los expulsa de la Plaza de Mayo, se escucha muy fuerte, se siente Rucci está presente, ¿no? Fue sin duda un mensaje también político muy fuerte, porque calculá que él dice después de 20 años que el gremialismo viene luchando para que yo vuelva al país, 3, 4 imberbes hacen esto, ¿no? Sí. Incluso sin mencionarlo a Rucci dicen aquella frase de que todavía no ha tronado el escarmiento. No, el escarmiento, tal cual. Refiriéndose a los que lo habían matado a tu papá. Acá una oyente, María Rosa Mafesoni, te manda un beso, dice un beso a Aníbal que ayer cumplió 60 años. Así que bueno, sí, bueno, mandar, que se lo retribuye, muy amable. Mira que atenta que estuvo. Bueno, sí, muchas gracias. Así que vos tenías 15 años en esa época. Yo tenía 14 años, él falleció el 25, claro, 14. Y el 30 cumplía los 15. Inclusive él viene a mi casa ese fin de semana, digamos, porque quería organizarme un cumpleaños, qué sé yo. Y después sale tarde, mejor dicho, no se fue a ningún lado, lamentablemente. Sale tarde porque tenía que ir a grabar casualmente un programa de televisión, un mensaje donde hablaba de calmar los ánimos de la unidad nacional y sobre todo era un mensaje a la juventud, ¿no? Un mensaje pacificador, claro, que era un poco la onda que estaba bajando Perón en esos momentos, tratando de unificar. Porque hay cosas que algunos no la saben. La convivencia de mi viejo con si se quiere llamar el ala de izquierda, como el título que le quieran dar, no era mala. Recuerden que Perón había nombrado
a Val Medina, secretario general del Partido Justicialista. Exacto. Que tenía un contacto fluido con tu papá, Val Medina. Tenía un contacto muy fluido, muy fluido. No había esos enfrentamientos que podía hacerlo pensar a uno que podía haber ese suceso. Lo que pasa es que, bueno, dentro de ahí se ve que había grupos sumamente radicalizados que en realidad lo que estaban era detrás de otro proyecto. No estaban en el proyecto de Perón. Esta es la verdad. O una realidad contradictoria. De todo esto, lo más terrible de todo esto es que fueron haciendo, viste, el campo llano para que suceda lo que sucedió el 24 de marzo, después del 76. Acá Pablo te quiere decir. No, que justamente esto no fue no solamente no admitido por los documentos oficiales de la organización política que el tiempo la condenó, sino que se inventaron también historias que en el marco de la fusión fue un ala que la otra no sabía tanto, cuando esto era ya sabido que había un comando conjunto, sino que hubo una intervención de parte de la segunda línea, digamos, de los altos mandos, en donde decía, la única vía de diálogo que tenemos con el gremialismo, nosotros la matamos. Claro. O sea, asumiendo no solamente el grave error político en el sentido superestructural de un acontecimiento que provoca contrariedad, repulsión y hasta contraproducente, sino que en aquel momento Lorenzo Miguel estaba en fractura con el pacto social, López Rega obviamente se cortaba con sus propios proyectos y por lo tanto tenía buscando el acopio de mayor poder personal, y la línea de diálogo que tenía por lo menos la juventud peronista o la tendencia revolucionaria del peronismo para hablar el amplio espectro era Rucci. Es contraproducente ese acontecimiento, no solamente contraproducente, fue suicida, digamos, fue un error gravísimo. Es que si quisieron presionarlo a Perón de esa forma, les vino total, o sea, les salió el tiro por la culata. Sí, perdón, Aníbal. No, sí, yo creo que había un doble discurso. Había un discurso para abajo y otro es lo que hacían. O sea, a ver, recuerden la asunción de Cámpora, la patria socialista y la patria peronista. Exacto, sí. Por eso hay que hacer memoria de todo. Y yo siento que, sobre todo a la juventud, le cuentan una historia sesgada, una historia que no es verdad. Es cierto. O que es verdad en parte. Lo que pasa que después vamos a hacer un análisis más profundo de todo esto que está mencionando Pablo, para no, digamos, no desviar el reportaje, aprovechar que nos das esta oportunidad de conversar. Pero la verdad es que es como vos decís, después pasan los años y la historia cada uno la quiere pintar como le parece o como le conviene, ¿no? Pero yo no hablo de un error en este caso. Yo no me parece que un asesinato sea un error, es un crimen. Por eso yo permitime. Sí. Yo te estaba diciendo que había un doble discurso. Claro. O sea, la cúpula respondía a otra cosa de la que le decía a sus seguidores. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. Yo conocí muchísima gente que ese 1 de mayo fue en las columnas de Montoneros, y cuando pasó lo que pasó, no entendían lo que pasaba. Claro. Porque no estaban en el proyecto de Firmenich, de Perdida, de Vaca Narvaja, de todos eso. Estaban en el proyecto de Perón. Lo que pasa es que no se les decía la verdad. Claro. Y después no hay que dejar de recordar, por favor, cómo mandan a los chicos al muere desde Brasil, cuando se van a Brasil y hacen la contraofensiva. Sí. Bueno, yo en mi libro El último Perón, que creo que en algún momento te he hecho llegar un ejemplar, un poco hablo de estos temas, ¿no? Del el profundo también, digamos, contrasentido de una situación en la cual el Perón venía insistiendo con la necesidad de ser cautelosos por lo que le estaba por pasar, y pasó efectivamente a Salvador Allende en Chile, unos pocos días del asesinato de tu padre, el golpe de Estado, pero él ya lo venía advirtiendo, y sin embargo, bueno, siempre se le respondía a eso con un redoblar la apuesta,
Y algunos sostienen la teoría de que el asesinato de tu padre tenía como objetivo tratar de condicionar a Perón, ¿no? Con la teoría de que era negociar con un cadáver sobre la mesa, ¿no? Eso fue lo que interpretó Perón. Eso fue lo que interpretó Perón. Eso se dijo mucho. Pero de todas maneras, creo que la verdad estos muchachos políticamente cometieron todos los errores habidos y por haber. Y te voy a decir por qué los cometieron. Porque Perón les tenía un lugar en el nuevo proceso del peronismo. No es que los estaba... Viste, por algunos dicen era una puja de poder entre el sindicalismo o Rucci con la juventud o las organizaciones juveniles. Y no es cierto, porque recuerden, a ver, hubiese sido Videgain gobernador de la provincia de Buenos Aires y Perón hubiese dicho no, claro. o el de Córdoba, o el de Mendoza, o hubiesen sido, no lo hubiesen sido. Santa Cruz. Claro, hubo varios gobernadores que respondían a la tendencia y donde Montoneros o la juventud peronista, según como lo queramos denominar, tenía sobrados espacios institucionales, más allá de los que por ahí pudo haber perdido con la caída de Cámpora, pero seguía teniendo espacios institucionales por todos lados. La caída de Cámpora fue otra historia. La caída de Cámpora fue otra historia. A ver, la candidatura de Cámpora, hay que decirlo también, existió porque la anuncia, acuérdense, exigía, el gobierno de facto exigía 2 años de antigüedad en el país de cualquier candidato. Una cláusula de residencia en el país, exactamente. Perfecto. Por eso fue Cámpora candidato a presidente, no porque Perón hubiese querido a Cámpora, si no hubiese seguido Cámpora. Esta es la verdad. Y acordémonos, seamos sinceros y digámosle a todo como fue la cosa, Cámpora no quería renunciar. ¿Cómo es eso? Yo no lo tengo la versión de que Cámpora le ofreció la renuncia a Perón inmediatamente. No, el que le ofreció, cuando Perón le pide la renuncia, estaba mi padre y estaba Lorenzo Miguel Pizarro. Es bueno esto porque yo tenía otra versión. Cuando le pide la renuncia, el que le dice, mi general, usted tiene la renuncia en el cajón de mi escritorio es Solano Lima. Sí, el primero que dijo, totalmente de acuerdo. Y hubo que convencerlo a Cámpora para que renuncie. Y esto no es que... Eso no lo sabía. Yo inventando ni nada. Había dos, uno de ellos mi padre adentro, que bueno, en aquel momento ya no está ninguno, ni Lorenzo ni él, ¿no? Pero que en aquel momento se habló muchísimo del tema ese. Lo que, con debido respeto, Aníbal, porque esta interpretación es... Discúlpame. Y mirá si puede ser verídico esto, porque calculá que Cámpora fue presidente y después lo más lógico hubiera sido que ejerciese dentro del país un cargo importante. Y sin embargo Perón lo manda a México como embajador. Sí, había muchos, estaba muy descontento Perón con y tuvo que ver mucho también la liberación de los presos. No, y la vuelta del 20 de junio que lo tuvo 36 horas sentado a Cámpora, ahora, en el vestíbulo. Una pregunta, vos mencionaste digamos, si bien no es el objeto de la llamada, pero me resulta interesante... un poquitito más fuerte, por favor. No, que me resulta interesante esto que comentaste de haber participado en reuniones con Perón. ¿Qué nos podés contar de eso? Si bien vos ibas como simple espectador, pero... No, personales, pero no reuniones, era muy chico, reuniones de gentileza del general de recibir a su familia, a sus hijos, ese tipo de reuniones. Yo soy un atrevido, sí. A los 15, 16 años tuve reuniones con políticas con Perón. No, políticas no, pero bueno, un testimonio de cómo lo cómo lo viste, que... Mira, yo la primera vez que lo conocí personalmente fue en Gaspar Campo, que fuimos con mi vieja, mi hermana y la hermana de mi papá. Y como en mi casa desde hace tantos años se escuchaba hablar de Perón y de la vuelta de Perón y esto y el otro, cuando llega el momento, uno se fue criando con eso y lo que yo vi es una persona, un personaje mítico, digamos. Cuando quedás un nubilado. Claro, callado, ¿viste? Es decir, ¿qué es esto? ¿No? Un tipo parecía que medía 7 metros en vez de un metro. Claro. Y no era tan alto tampoco. Lo que te transmitía era una seguridad en sus palabras y una sabiduría en lo que sea,
que decía que realmente te cautivaba y muchísimo. Y un poder de convencimiento, te dabas cuenta, aunque no te quiera convencer de nada, porque a mí no me tenía que convencer de nada, pero vos te das cuenta del poder de convencimiento que él tenía por la forma de que se expresaba. Una gran persuasión tenía. Aníbal, lo que yo veo contradictorio, y discúlpame porque como yo tengo en mi historia de vida, digamos, estuve muy cercano siempre a los de la otra campana, lo paradójico en lo que yo analicé respecto de esto, fue que luego del 20 de junio, con todo lo que implicó para ellos aquel trauma para la tendencia revolucionaria, ellos lucharon muchísimo, e inclusive recuerdo una movilización por la avenida Maipú, en donde López Rega dijo que detrás de los ponchos rojos llevaban ametralladoras y cosas por el estilo, y se logró establecer una paz, digamos, importante, consensuada, que confluyó en la movilización magnífica del 31 de agosto en la CGT. ¿Te acordás que estaban las columnas? La manifestación de la CGT, sí, la hizo el movimiento obrero. Exactamente. El movimiento obrero y participaron los jóvenes. Exactamente, pero eso fue un... En el rigor a verdad, participaron en forma impresionantemente, la cantidad de gente que llevaron fue increíble, por eso yo no entiendo lo de después, ¿me entendés? Exactamente, es totalmente contradictorio, o como el 1 de mayo, yo reconstruido del 1 de mayo, es como que la conducción también tenía tendencias contradictorias y antagónicas entre sí, porque no estuvieron en la plaza. Fue una reacción sin conducción, porque incluso nos mandaron al que se había asimilado hace poco de descamisados a luchar con las brigadas de la Guardia de Guerra al frente por la cabeza de la plaza, para decir que es como unas cosas media contradictorias que lo que he averiguado yo, ¿no? Digamos yo estuve en la plaza ese día. Yo también. Y más, te voy a decir dónde estuve. Se había hecho debajo del balcón donde hablaba Perón. Ajá. Se había hecho como otro balcón con tarima, ¿no es cierto? Que podías ver, digamos, por sobre la cabeza de la gente. Uh-huh. Y vos decís que para mí fue premeditado, ¿sabes por qué? Porque si vos te acordás y estuviste, como decís que no hay duda que estuviste. Estuve a la altura de la pirámide, pero no con JP, yo era de izquierda nomás. No importa. Lo que quiero decir, acordate que ellos bajan las banderas y con aerosoles pintan montoneros y las levantan. Sí, las levantan. Sí. ¿No te acordás de eso? Sí. Entonces totalmente. Fue una cuestión premeditada. Sí, aparte, Aníbal, la columna de Montonero se dedicó todo... ¿Sabés qué fue? Fue para enfrentar a Perón de ahí mismo. Claro. Porque ¿cuál era la necesidad de pintar las banderas estando adentro de la plaza y levantársela y ponérsela a Perón como diciéndole acá estamos nosotros? Sí, pero aparte no estamos nosotros apoyándote. Te cuentan una historia, incluso si uno escucha las palabras de Perón, ni siquiera hay en ningún momento en que diga váyanse, digamos. No, se van solos. Se van solos, sí. Pero previo a eso... se pasaron horas insultándolo a Perón, insultándolo a Isabel, digamos, esto por ahí hay gente que no lo recuerda. Hay gente que no lo recuerda. Fue un sector minoritario. Lo que decía es muy grave. Evita, Perón te necesita. Eso sí fue altísimamente terrible. Sí, también le decían Perón, votamos, qué boludos, votamos a una muerta, a una puta y un cornudo. Eso también eso no fue masivo de las columnas, no fue masivo. Está bien, pero había un nivel de beligerancia muy fuerte. Sí. ¿Qué pasa, general, que está lleno de gorilas? Claro, eso sí, y lo de Villar y Margaride y eso sí, pero esas eran consignas digamos aceitadas y puntualizadas en aquella escena. Las más estas ficcionales que está señalando Javier eran de grupos minúsculos de avanzada, digamos. Eran grupos minúsculos, pero que estaban dentro de la columna de Montonero dedicándose a insultar a Perón. Recuperar, seguramente, pero esto no te lo cuentan, no te lo cuentan habitualmente, porque parece que se limitó Perón a decirle imberbes y estúpidos. Fueron a confrontar para demostrar lo que ellos valían. Exactamente. Ahora se está revisando igual todo eso. Bueno, pero volviendo, porque si no, aprovechemos que está Aníbal para preguntarle algunas cosas más sobre... Por ejemplo, ¿cómo fue que te enteraste que lo mataron a tu papá? ¿Cómo fue eso? Yo me enteré en la puerta, en la esquina de mi casa. Nosotros salíamos, en esa época vivíamos, porque nos vivíamos mudando de un lugar a otro. O de la casa de una tía, o en ese caso,
en la casa de un amigo de mi viejo, no era nuestra casa, sino vivíamos ahí, una casa prestada. Y yo seguía haciendo la misma escuela, en Aedo. Sí. Y llegamos, salimos de la escuela, 12 y algo, y habremos estado a la 1, me imagino yo, más o menos, la esquina en Nazca y Avellaneda, y bueno, y la multitud, y sin duda me di cuenta que algo había pasado. Algo había pasado, venía con mi hermana, y un chofer, y bueno, no la dejamos bajar a mi hermana, y yo bajo y me voy corriendo, logro romper el cordón, creo que eran militares, mira, yo no me acuerdo, pero sí, creo que eran militares, y bueno, y vi lo que había sucedido, ¿no es cierto? Así me enteré. O sea, vos casualmente, vos fijate lo que son las cosas, ¿no? Casualmente no habíamos prendido la radio del auto en todo el trayecto. Y te encontraste con eso, con ese panorama. Me encontré con eso, sí. Me encontré con eso, y mi vieja zafó porque estaba mi tío y mi vieja adentro, y cuando siente los primeros disparos, nosotros era una casa con un pasillo muy largo, había otras casas adelante, ¿viste? Tipo chorizo. Sí. Y mi vieja quiere salir corriendo para la calle, que era unos cuantos metros, y mi tío la agarró y no la deja. Y si nosotros llegábamos antes, o si mi viejo salía media hora después o 40 minutos después, me podían haber matado a mí también. Yo siempre lo acompañé a todos lados. Claro, porque vos estabas llegando para esa hora, más o menos. Claro, sí. Exacto. Y en ese momento, o sea, previo a esto, porque yo he leído ahí, buscando material, ¿no? He leído algunos reportajes que le hacían a tu papá, en donde ya desde mucho tiempo, incluso hay un reportaje de la revista Gente, en donde le dicen, el reportaje está titulado algo así como un condenado a muerte. Sí, condenado a muerte, una cosa así. Sí, y le preguntan qué era, cómo se sentía un hombre que estaba condenado a muerte, y esto fue con cierta antelación a estos hechos, ¿no? ¿Cómo se vivía eso, de vivir bajo ese nivel de amenaza, no? Nosotros éramos muy chicos, intentaban contarnos lo menos posible, nos enterábamos lo que uno se puede enterar a través de los pocos canales que teníamos de televisión, o qué sé yo, de lo que podía decir alguien. Esas cosas no las hablaban ni mi vieja ni mi viejo con nosotros. Lo que sí, después de que mi papá no estuvo más, mi vieja un día me contó a mí, y creo que estaba mi hermana también, que ella le había pedido que termine, que deje todo. Sí. Claro, y mi viejo le respondió: no, yo ya estoy jugado, no puedo dejar esto toda mi vida haciéndolo. Pero las palabras exactas que le dijo: yo ya estoy jugado. ¿Eso cuándo habrá sido? Y yo calculo que tiene que haber sido en la época en que vivíamos en la casa donde le sucedió esto. Estamos hablando, bueno, año 73. ¿Cómo está, Aníbal, cómo está la causa hoy sobre el asesinato de tu padre? ¿Hay una causa que está todavía abierta? ¿En qué estado está? Esta causa es una causa que aparentemente están intentando llegar al libro, ¿cómo es? El Guinness. Al libro Guinness de los récords. Claro, de los récords, a ver cuánto más puede durar una causa estando abierta y sin resolverse. Sí, Aquí claro. no debe estar jugando a eso. 45 años de... Claro, y nosotros, a ver, hace... La causa estuvo cerrada durante un tiempo, ¿no? Porque estuvo cerrada, luego logramos abrirla nuevamente. Sí. Cayó en las manos del juez Lijo. Sí. Presentamos todo lo que había que presentar nosotros. Citó a gente, hasta hizo su trabajo. Después determinó que había sido Montoneros, así lo dijo, y cerró la causa. Nosotros nos presentamos ante... ¿Cerró la causa con qué argumento? ¿De prescripción? No, que ya había, él determinó que los autores materiales habían sido Montoneros. Y la declaró prescripta. ¿Por qué la cerró? Claro, cierra la causa porque para él no, hasta ese momento, y no sé hoy, no era un crimen de lesa humanidad, y había prescribido ya los años donde uno puede tomar acciones legales, bien. los 10 años creo que son. Sí, 10 años.
Nosotros nos presentamos ante la Cámara, cayó en la Cámara 1. Me acuerdo que nos decía, mirá que de los 3 camaristas hay uno de acá y el otro que es radical, vota con ese y no les va, no importa, no va a presentar igual. Y bueno, viste que a veces las cosas se hablan y sucede lo contrario. A los 30 días, más o menos, 30, 40 días como mucho, la Cámara le ordena al juez Lijo que continúe la investigación, porque nosotros le llevamos, digamos, los argumentos por los cuales entendíamos y entendemos que es un crimen de lesa humanidad. Bien. Y hasta el día, y le pedimos luego al juez Lijo que convoque a indagatoria a 13 personas, de las cuales convocó a 9, de menor rango, que todas declaraban sí. El jefe que yo tenía, me enteré por eso que yo tenía que fuimos nosotros, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Sí, que sí. siempre te hacen lavarte las manos para poder zafar. Y a los que no cita, es a Firmenich, a Perdía, a Vaca Narvaja y a... Ay, no me sale ahora el sobrino de este escritor tan famoso. No me puedo acordar ahora. No me puedo acordar. Que en ese momento era el secretario de Asuntos Municipales de la provincia de Buenos Aires. Y fue de donde Jaureche. Ernesto Jaureche. Sí. Que fue de donde salieron los autos con las armas para el atentado. Correcto. No tomó a ninguno de los 4. Lo que ustedes pudieron averiguar y reconstruir fue que hubo algún tipo de cobertura de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires en el asesinato. Mira, hay 2 temas que son interesantes. El primero, ¿qué es lesa humanidad? ¿Es solo el atentado del Estado o las acciones beligerantes o lo que fuese del Estado hacia la sociedad civil? No lo es. No lo es porque Argentina escribe el Tratado de Roma y el Tratado de Roma es claro y dice que toda organización armada que atente sistemáticamente contra la sociedad civil es crimen de lesa humanidad. ¿De acuerdo? Sí, en realidad, en algunos casos en que las organizaciones armadas pueden llegar a tener un control asimilable al del Estado en ciertas condiciones, se las asimila por eso como delito de lesa humanidad. Porque pero también en este caso, si hubiera habido algún tipo de cobertura de parte de un sector del Estado, podríamos estar hablando de un delito de lesa humanidad por ese motivo. Bueno, pero yo te puse el primero, que para mí está bien clarito. Ahora vamos al segundo. El juez Lijo determinó que fueron montoneros. Sí. ¿Bien? Sí, en esa época, el gobernador de la provincia de Buenos Aires pertenecía a Montoneros. Sí. Montoneros tenía intendentes, diputados, senadores, todos los cargos políticos que te puedas imaginar tenían gente. ¿De acuerdo? La vez pasada un periodista, me acuerdo, un animal de suelto, y me dice, no esta última, sino la anterior, me dice, bueno, pero eso no quiere decir que Montoneros... No, y yo le digo, bueno, entonces que la AAA decía oficina de la AAA en el Ministerio Social. Claro. No. Bueno, tampoco iba a decir oficina de Montoneros. De Montoneros, sí, claro. Eran parte del Estado, punto. Porque si no, ¿cómo catalogás vos qué es parte del Estado? Tenés que catalogar solo las Fuerzas Armadas. Correcto, sí. Entonces, hoy la causa se encuentra en ese estado. Se encuentra en stand-by. No, el juez no sé qué le pasa. Presentamos un pronto despacho, también no pasa nada. Y te hago una última pregunta. Te comento que acá varios oyentes te mandan saludos, Antonia Incorbaya, Mafezón y Letu Rodríguez te mandan saludos, dicen haría falta algún dirigente como Rucci hoy día. También María Rosa dice debería considerarse un delito de lesa humanidad. Acá hay varios oyentes que están apoyando tus palabras. Te quería preguntar, Aníbal, ¿por qué crees vos que esto no ha llegado a buen puerto, la investigación? ¿Qué crees que pasa? Te soy sincero, porque si no vos sabés que yo soy un tipo sumamente directo. Y máxime en un atentado donde perdió la vida mi padre. No lo sé. Claro. No lo sé. No le encuentro una explicación lógica del porqué.
porque creo que no solo a su familia, sino a la historia se le debe una respuesta, no solo de este asesinato, sino de todos los asesinatos, ¿no? Sí, pero en este correcto. momento estamos hablando de este. Yo creo que se le debe una respuesta a las señoras que te mandaron mensajes, bueno, a la sociedad en general. Con la historia se debe escribir con la verdad, y para saber la verdad hay que investigar. Ahora, ¿qué pasa? Todo se puede investigar rápidamente, todo lo que conviene se puede hacer rápidamente, ¿y qué pasa? ¿No conviene esto? ¿Cómo es el Yo tema? creo que viene por ahí, Creo Yo que no lo viene sé. por ahí, que Había hay muchos intereses factores creados. muchos factores de poder que benefició la muerte de Rucci, esa es la Sí. verdad. No solamente los involucrados en el atentado, sino que otros sectores especularon, y sobre todo el mes posterior a la muerte de tu padre, la cantidad de especies cruzadas que se contradecían entre sí llovían. Bueno, Sí. sí, el tipo de operaciones que se hace siempre en estos casos, ¿no? Pero No, porque después se embarró la cancha. Claro. Se embarró la cancha, que fue un sector de sindicalismo, que fue la CIA. El ERP enseguida se despegó Tanto rápidamente. el ERP como el ERP 22. Porque el ERP no atacaba, acuérdense ustedes. No atacaba atacaba sindicalistas. sindicalistas. No, Es muy el ERP cierto. era, creo que hay un solo caso de un militares. sindicalista en Tucumán que fue atacado por el ERP por un motivo concreto, pero no era política No era. del ERP atacar a los sindicalistas. Porque eran No, en trotskistas, absoluto, por lo ellos tanto eran atacaban trabajadores. a militares. La lectura de los Ujú. trotskistas es esa. Sí, sí, correcto. Bueno, Aníbal, no te vamos a retener más. La verdad te agradecemos todo el tiempo que nos dedicaste y desde ya muchísimas gracias y te mandamos un gran abrazo. Gracias a ustedes. Y bueno, que siga adelante la causa porque realmente es importante que se haga justicia. Pero por ahí cumplo 120 y me llaman otra vez. Esperemos. Bueno, un gran abrazo. Gracias, Aníbal. Un saludo a la audiencia que muy amablemente me leíste sus mensajes. Y a Bueno, ustedes, por supuesto, gracias por todo. muchas gracias, Aníbal. Ha Hasta luego. sido un gusto y un honor. Y hoy nos enteramos de una triste noticia, que es la muerte de un gran cantante, de un gran intérprete, Charles Aznavour. Así que vamos a hacer un pequeño homenaje con un gran tema cantado por él. Bueno, volvemos después de este bello tema de Charles Aznavour. Antes del asesinato de José Ignacio Rucci, hubo una serie, estamos en un contexto años 70 de profunda violencia política. Yo le escribí Sí. al revés. A ver, Hay 3 oleadas de levantamientos sudamericanos en contra de la potencia hegemónica. La primera de ellas nunca hizo pie, excepto en Venezuela, los Estados Unidos de América. sí, Argentina, aún en su oligarquía, era opositora al hegemonismo norteamericano en el hemisferio, sí lo hacía en el Caribe y Centroamérica. Y la primera oleada fue los movimientos de México, Brasil y Argentina, los países capitalistas más desarrollados que con Claro. Cárdenas, Vargas y Perón, pero también está Ibáñez en Chile, en la MNR claro, en Bolivia, sí, el APRA en Concentrémonos Perú. ahora en el No, tema de sí, los pero 70, vamos, porque no nos se queda entiende poco porque, tiempo. bueno, si no se entiende el periodo del 68-73, Bueno. hay un Sí. periodo, después de la muerte del Che Guevara, se produce un acontecimiento absolutamente insólito, que es la segunda oleada de levantamientos populares. sí. Que tenemos a Velasco Ibarra, 5 veces presidente en el Ecuador, Velasco Alvarado en el triunfo de la Unidad Popular en Chile, Sí. las acciones armadas en Brasil, Argentina y Bolivia, vale decir, todo un contexto panamado de Torrijos, todo un contexto Pero levantisco. vamos al país. Bueno, vamos al país. lo que pasa es que el 68 y el 73, ahí se produce, junto con la crisis del petróleo, un recrudecimiento de la estabilidad de la potencia hegemónica. Entonces se larga la contraofensiva, que es el anticipo del plan Cóndor que iba a venir a consecuencia. El 11 de marzo del 73... Bueno, ese es el contexto. el elemento del Pero, patio Pablo, interno, tenemos 10 20 de minutos, junio, 10 minutos. se produce Entonces, lo que entiende la JP como que fueron como carne de cañón. sí, Con- hubo el sobre todo- enfrentamiento en Exactamente. Ezeiza, que se le ha Trataron dado de imponerle a Perón su presencia y eso fue el Comando infructuoso. Sur, para recordarle un poco a la gente. Ese acto, el regreso de Perón, el regreso de Perón se iba a hacer una gran fiesta popular, una gran movilización, y estuvo
la seguridad a cargo de un grupo capitaneado por Osinde, que después se trenza en una lucha con el Comando Sur de Montoneros. Hicieron una celada, estaban armados. Algunos dicen que es una celada, que era para matar a los montoneros, otros dicen que fue un enfrentamiento. Ahí tenemos múltiples interpretaciones. No, pero no es un problema de... Llevaron un camioncito con una ametralladora PAM, no era ni siquiera... Iban a enfrentamiento ellos. Un día vamos a hablar de la masacre de Seiza, como algunos lo llaman. La cuestión es que ahí hubo un enfrentamiento muy duro que preanunció todo esto. Exacto. Y en lo cual, a partir de ese momento, empezaron los sectores de montoneros a querer responsabilizarlo a Rucci o a agredirlo con un cántico que era Rucci traidor. A vos te va a pasar lo que le pasó a Bandor. En el mismo escenario podemos decir que Rucci estaba amenazado ya por lo menos desde el año anterior. Esto que nos estaba contando Aníbal. Sí. Después se produce una suerte de reunificación con esa con marcha de la CGT que vos mencionaste, pero que era un momento previo a las elecciones del 23 de septiembre, pero antes ocurre un acontecimiento en la hermana República de Chile. El 11 de septiembre se produce el golpe caída de Salvador Allende. En esa semana se producen... Les recuerdo tan solo para los gente, todavía ya estaban desconcentrando en la embajada de Chile, ahí en Tagle y Libertador, y todavía no ha terminado de partir la retaguardia de la marcha para que ver la envergadura. Y en ese contexto se produce media cuadra militar de desfile de orden cerrado del ERP y una cuadra y media de Montoneo para ver el contexto militarista y absolutamente... Sí. Había otra situación. El ERP continuaba con acciones armadas, incluso en el mismo mes de septiembre, copa el Comando de Sanidad produciéndose una serie de muertes ahí. Una muerte, y varios heridos, sí. En paralelo, Montoneros, que había supuestamente renunciado a las acciones armadas por el momento, sale Firmenich a decir que la verdad y la revolución sale de la boca de los fusiles. Bueno, es pero el no fue lo contexto. principal que dijo, él lo condenó también. Este es el contexto. No seas así, Javier. Él condenó al ERP, digamos. Condenó al ERP, pero después de una reunión de Perón, donde Perón hizo un llamado a abandonar las armas, salió Firmenich a desafiar a Perón y a decir la revolución sale de la boca de los fusiles. En paralelo a todo esto, hay el proceso de unificación entre Montoneros y las FARC, que era otra organización armada de tendencia marxista, que se empezaba a acoplar a Montoneros, ¿no es cierto? La FARC era una organización que se estructuró para acompañar al Che Guevara en el 67, para unirse con el 68, y en su proceso con Olmedo se produce una peronización del FARC. Pero por eso entonces tiene un origen marxista. Después se peroniza, pero esa es otra cuestión, entre comillas, porque en realidad nunca aceptaron la conducción de Perón. Pero la cuestión es que en ese proceso de unificación es que ocurre el asesinato de Rucci. Otro elemento ¿En más. qué circunstancia? Pero el 23 de septiembre se producen las elecciones nacionales y Perón gana con 7.400.000 votos. Eso es lo que... Contra 1.440.000 de la Unión Cívica Radical. Y no solamente eso, sino que el lunes se celebra y el martes se produce el asesinato de la famosa Operación Traviata. En las elecciones, 62% de los votos obtuvo la fórmula Perón. Estaban festejando, en pleno festejo ocurre el asesinato de Rucci. Y este es el contexto en el cual tenemos que entender este hecho como una provocación directa, una mojada de oreja a Perón. Las consecuencias fueron terribles. Primero que Perón convoca al Consejo Superior Justicialista para librar una batalla sin cuartel contra la subversión. Primera consecuencia. Segunda consecuencia es que se profundiza el enfrentamiento con los sectores armados, ¿no? Sobre todo de Montoneros, que avanza el sector militarista por encima de los que buscaban la salida política. Para aquellos años salió Gullo y justamente iba a empapelar a Argentina porque le hace propaganda política con Rucci y con Ongaro como las dos caras del peronismo gremial.
Bueno, y ahí tenemos la importancia del asesinato de Rucci. Por eso a 45 años seguimos hablando de esto, porque significó un quiebre tremendo en el proceso que se estaba viviendo en la Argentina y fue el preludio de la posterior clandestinización de Montoneros que ocurrió después de la muerte pero no de tan Perón. solo los factores de poder real al interior del peronismo, desde Paladino a Lorenzo Miguel, desde López Rega, todos se beneficiaron con la muerte de Rucci. Eso es Correcto, cierto, pero eso es más, muy y cierto. muchos se beneficiaron con la muerte de Rucci, pero unos fueron los que apretaron el gatillo, porque si no nos confundimos. Porque en ese, aparte ellos lo asumen como un error, digamos. en ese momento nunca lo asumieron políticamente. Digamos. claro, recordemos lo siguiente, Montoneros no reivindica el asesinato de Rucci. Nunca dice, se lo adjudicó públicamente. no lo dice públicamente, pero sí le manda el mensaje a Perón. Porque por la vía de Galimberti, una de las vías utilizadas, tuvo una reunión con un oficial de inteligencia enviado por Perón y le dijo, sí, fuimos nosotros. Hay varios testimonios, porque esto nos discuten. El otro día, un compañero, Rolando Zaneta, que es un antiguo militante montonero, me envió una serie de mensajes en los cuales dice... él sostiene que no fue Montoneros quien cometió este atentado. Un día lo vamos a invitar a este compañero porque es un militante histórico, pero dice que muchos decían que la FARC se habían cortado solos, también habla de que apunta al sector del Brujo, es decir, de López Rega, otros hablan de la relación con Licio Gelli, hacía infiltrada. López Rega, etcétera. Lo cierto es que en un primer momento se planteó como una hipótesis que había sido la CIA, Sí. o como una hipótesis que habían sido sectores que venían del extranjero. Incluso Perón quería creer que había sido el ERP, pero después no le quedó duda de que en realidad salieron había sido ipso facto Montoneros. tanto el ERP como el ERP-22, porque más que el ERP se lo adjudicaron al ERP-22 que había hecho el magnicidio, digamos, de Sanidad, y Sí. ERP-22 que era más Que era un pro-peronismo, desprendimiento del exactamente. ERP. Pero Perón quiso creer en una primera instancia que hubiera sido menos grave, que hubiera sido el ERP. Pero la verdad es que pronto supo, aunque no lo hizo público, por toda una serie de conductos informales, que había provenido de Montoneros. Algunos dirán, ¿fue la conducción o fue el grupo de la FARC? Por ejemplo, Seferino Reato le atribuye a Lino Roque. a Julio Roque, que era uno de los jefes de la FARC, haber sido el que dirigió el atentado. Y se cortó solo. Sí. Después tenemos testimonios como el de Carlos Flascamp, que era Hay un libro, el libro más versado sobre Sí. el tema Sí, es ese. un hombre que militaba en Montoneros, al cual aparentemente le habían encomendado matar a Rucci, y él simuló una lesión, que se tiró de un Se techo. tiró de una Sí, pared, se hizo fracturar para no el tobillo. participar. Yo he tenido oportunidad de, cuando estaba preparando mi libro sobre Perón, de hablar con Roberto Young, un ex militante de la JP de la Regional de Rosario, que dice que a los pocos días, que ellos sacaron un comunicado atribuyéndole el hecho a la CIA, y a los pocos días se le presentó Fernando Bacanar Baja en la Regional de Rosario y les dijo, no muchachos, fuimos nosotros, no fue la CIA. Lo que Es pasa decir, que, claro, hay todo toda una eso- serie de circunstancias. Creo que hoy es difícil discutir la Sí. autoría. Esta autoría se ha discutido durante mucho tiempo por motivos ideológicos, ¿no? Un poco lo que decía Aníbal Exactamente. Rucci. Y aparte porque todo no cerraba sus propias filas. En sus propias filas había sentimientos contradictorios respecto de la acción armada. Pero lo más grave y lo que no debemos obviar, Javier, es que si estaban al tanto los factores de poder que encubrieron la cantidad de especies que se largaron ni bien salió el atentado. Los guerrilleros argelinos, Jorge Conti y los 10 millones de pesos. Vale decir, inclusive 3 Hubo cabezas responsables. un montón de versiones, pero como conclusión, importante es que hoy hay que podemos decir, digamos, pasados 45 años, que la mayoría de esas versiones fueron para desviar la verdadera autoría. Eso incide acciones de inteligencia, y esas acciones de inteligencia no eran el potestad de Montoneros. Sí me preocupa que Lorenzo Miguel y López Rega estuvieran al tanto, fueran consultados y fueran cómplices en silencio del Es posible, atentado. pero digamos, el disparo provino de Montoneros, digamos, por más que... No, seguro, yo no quiero lavarle la cara, yo quiero problematizar los temas que ya son complejos, porque el tema era complejo. Lo cierto es que acá, como dice Soledad Benítez, en uno de los oyentes,
Corrientes dice, el asesinato de Rucci fue un atentado a Perón. Y creo que, digamos, fue interpretado así por el propio Perón. Perón ¿no? lo entendió. Pero no solamente eso, Lorenzo Miguel quería romper el pacto social y quería romper con José Bergelbar. Entonces hay un conjunto de intereses creados que no nos deben llevar a desviar, a diluir la responsabilidad. Exactamente, yo lo que quiero decir es que no es unilateral, sino que son multilateralmente, digamos, y como todos en algún sentido tienen la cola sucia. Bien, se nos terminó el programa, lamentablemente. Nos quedaron cositas pendientes. Un programón. Los despedimos y los esperamos el lunes que viene de 20 a 21 en Luces y Sombras. Manuel Blanco va a recibir el libro El último Perón, bueno. Que dijimos que Ok. en el programa anterior. Muy bien, bueno, buenas noches. Desde sus estudios ubicados en Avenida Callao